Escribo esta carta con las manos hinchadas y torpes, como si cada dedo cargara el peso de las semanas que me han traído hasta aquí. No sé a quién llegará, ni si alguien querrá leerla sin sentir asco por mí. La vecindad duerme mientras trazo estas líneas, y ese sueño no es paz. Es un cansancio que se ha vuelto costumbre, una tristeza húmeda que se filtra por las paredes descascaradas y se queda pegada al pecho. Siempre pensé que mi vida era una suma de rutinas previsibles, de recibos, de pasos medidos y saludos educados. Me equivoqué. Hay errores que no gritan. Se acomodan en el silencio y te enseñan a respirar mal. Aquella mañana entré a la vecindad con la misma intención de siempre. Cobrar la renta, anotar atrasos, sonreír aunque nadie quisiera verme. Ñoño caminaba a mi lado, arrastrando los pies, ajeno a la densidad del aire. Noté entonces cómo la luz parecía apagada, como si el sol hubiera decidido no entrar del todo al patio. Don Ramón estaba recargado en su puerta, con la espalda vencida por una dignidad cansada. La Chilindrina miraba al suelo, más callada de lo habitual, como si hubiera aprendido temprano que hay días en los que conviene no pedir nada. Doña Florinda cruzaba el patio con ese paso rígido que esconde miedo bajo el perfume, y Kiko la seguía con los cachetes inflados de una tristeza que no sabía nombrar. El chavo se sentaba junto a su barril, flaco como una promesa rota, contando las grietas del piso. Doña Clotilde observaba desde su ventana con la serenidad amarga de quien ha visto demasiadas despedidas. El profesor Girafales había ido a visitar a doña Florinda y se notaba fuera de lugar, como una figura correcta plantada en un paisaje que no le pertenece. Ese fue el escenario donde me alcanzó la oferta. No vino con estruendo ni amenazas. Llegó como llegan las malas ideas. Bien vestidas, con palabras limpias y manos suaves. Empresarios, dijeron, interesados en invertir, en revitalizar, en ordenar. Yo escuché y asentí. Me hablaron de cifras que no dolían, de trámites que no manchaban, de una vecindad que podía servir como un cauce discreto. Lavado lo llamaron sin decirlo, con eufemismos que parecían algodones. Acepté sin preguntar demasiado, con la excusa vieja de la necesidad y el futuro de mi hijo. Creí que podía cargar con eso y seguir siendo el mismo. El inicio de todo no fue una escena. Fue una sensación. La de cruzar el patio y sentir que cada paso dejaba huellas invisibles. Empecé a mover papeles, a ajustar recibos, a aceptar depósitos que no miraban a los ojos. La vecindad, tan acostumbrada a la carencia, se volvió un espejo torcido donde el dinero entraba sin tocar nada. Don Ramón seguía sin poder pagar, y yo fingía paciencia mientras anotaba números que no correspondían a la vida real. La Chilindrina empezó a enfermar con frecuencia, pálida, como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. Doña Florinda se encerraba más, limpiando con furia para espantar algo que no sabía nombrar. Kiko engordaba de tristeza. El chavo comía cuando podía, y cuando no, aprendía a esperar sin esperanza. Doña Clotilde miraba más tiempo por la ventana, y el profesor Girafales, cada vez que venía, parecía traer consigo una incomodidad que no se iba. Yo observaba todo desde el centro del patio, convertido en un administrador de sombras. El dinero pasaba por mis manos y me dejaba un frío que no se quitaba con jabón. Empecé a dormir mal. Soñaba con columnas de números que se caían como muros, con patios inundados de papeles. Ñoño me preguntaba menos cosas, como si hubiera aprendido a no incomodarme. Me veía al espejo y reconocía la misma cara, pero no al mismo hombre. El desarrollo de la ruina fue lento y por eso dolió más. Los empresarios pedían ajustes, pequeñas correcciones, nada escandaloso. La vecindad se volvió un punto en un mapa que yo no veía. Empecé a notar presencias nuevas, coches que se estacionaban demasiado tiempo, miradas que contaban ventanas. El miedo no llegó de golpe. Se sentó a mi lado como un vecino silencioso.
Yo seguí adelante, convencido de que podía controlar aquello, de que el orden era mi especialidad. Pero el orden se rompe cuando se usa para esconder. Vi a don Ramón encogerse más, como si cada mes le quitaran 1 centímetro de orgullo. La Chilindrina dejó de reír con los ojos. Doña Florinda temblaba al cerrar la puerta. Kiko ya no corría. El chavo miraba al cielo como si esperara una señal que nunca llegaba. Doña Clotilde suspiraba con un cansancio antiguo. El profesor Girafales traía libros y se iba con el ceño fruncido. Y yo, en medio, contaba y firmaba, sellaba y archivaba, mientras algo dentro de mí se deshacía. Escribo esta primera parte para dejar constancia del inicio y del descenso. No hubo monstruos ni apariciones, solo hombres que aprendieron a usar el hambre ajena como cortina. Yo fui uno de ellos. Todavía no cuento el final porque aún respiro, porque todavía creo que escribir puede ordenar lo que hice. Pero la vecindad ya no es la misma, y yo tampoco. El silencio pesa más que la renta, y sé que el precio verdadero aún no ha sido cobrado. Continúo esta carta porque el desarrollo de lo ocurrido exige ser contado hasta el último aliento, aunque ese aliento ya tenga fecha. La vecindad amaneció distinta el día en que comprendí que no había marcha atrás. No fue un cambio visible. Fue una presión en el pecho, un presentimiento que se instala como una piedra. Caminé el patio con la torpeza de quien sabe que cada paso es un error repetido. Las paredes parecían escucharme, y el eco de mis zapatos regresaba con una acusación muda. Los empresarios regresaron con la regularidad de una enfermedad crónica. Traían instrucciones más precisas, calendarios más cortos, una prisa que no tolera dudas. Me pedían que ajustara montos, que moviera cifras como si fueran muebles viejos. Yo asentía, y al hacerlo sentía como la vecindad se me escapaba de las manos. Empecé a comprender que aquel lugar, que siempre había sido pobre pero honesto, ahora servía para ocultar una riqueza sucia que no alimentaba a nadie. Don Ramón dejó de mirarme con rencor y empezó a mirarme con lástima. Eso fue peor. La Chilindrina me observaba desde lejos, con una seriedad impropia de su edad, como si hubiera aprendido a identificar a los culpables sin necesidad de palabras. Doña Florinda cerraba la puerta con doble vuelta, limpiando el marco una y otra vez, como si la suciedad fuera un enemigo visible. Kiko se refugiaba en su cuarto, inflando el cuerpo para esconder la fragilidad. El chavo se quedaba más tiempo junto a su barril, contando el paso de las horas con el estómago vacío. Doña Clotilde, silenciosa, parecía rezar sin gestos. El profesor Girafales, cada vez que venía, traía un cansancio nuevo, como si el aire del patio lo envejeciera. Ñoño empezó a enfermar. No fue grave al principio, solo fiebre y un decaimiento que yo atribuía al clima. Pero en el fondo sabía que era yo quien lo estaba enfermando. Me miraba con confianza, y esa mirada me cortaba más que cualquier amenaza. Empecé a guardar el dinero en lugares cada vez más ridículos, como si esconderlo pudiera borrarlo. Las noches se hicieron largas, y la escritura de esta carta se volvió mi único intento de orden. El desarrollo final fue una cadena de pequeños derrumbes. Un coche que se quedaba estacionado toda la noche. Un hombre que anotaba placas. Un sobre que llegó sin remitente, pesado como una sentencia. Entendí entonces que yo ya no administraba nada. Era administrado. Mi nombre estaba atado a números que no podía desatar. La vecindad había dejado de ser un escenario y se había convertido en rehén. Quise detenerme. Pensé en confesar, en devolver, en romper los papeles. Pero cada opción parecía un daño mayor. ¿A quién se le confiesa una culpa que ya ha echado raíces? Miré a don Ramón y pensé en su hija. Miré a doña Florinda y pensé en su hijo. Miré al chavo y pensé en nadie cuidándolo. Y aún así, seguí. La cobardía se disfraza de prudencia. El día del final llegó sin estridencias.
Fui a la vecindad con la excusa de siempre. Revisar cuentas. Ñoño me acompañó un tramo y luego se quedó atrás, cansado. Agradecí ese cansancio con una gratitud egoísta. Los empresarios me pidieron vernos ahí mismo, en un rincón del patio que parecía más oscuro aunque fuera mediodía. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Pensé en huir, pero huir siempre había sido una fantasía. Mientras caminaba, vi a don Ramón arreglar algo que no servía. A la Chilindrina sentarse a su lado. A doña Florinda regar plantas que no florecían. A Kiko mirar desde la ventana. Al Chavo recoger una torta imaginaria. A doña Clotilde cerrar los ojos. Al profesor Girafales acomodar su corbata antes de irse. La vecindad respiraba como un animal herido. Y yo, en medio, llevaba la herida más profunda. No hubo negociación. Entendí que el orden que yo creí ofrecer ya no era útil. Había retrasos, sospechas, riesgos. Yo era el riesgo. Me pidieron documentos, llaves, accesos. Entregué todo. Pensé que eso bastaría. Pensé que el arrepentimiento, aunque tardío, podía comprar tiempo. Me equivoqué. El momento previo fue de una claridad cruel. Sentí el peso de mi cuerpo, la torpeza de mis manos, la fragilidad de mis decisiones. Pensé en Ñoño y en cómo le había prometido seguridad. Pensé en la vecindad y en cómo había convertido su pobreza en coartada. Me odié con una intensidad que no conocía. Quise pedir perdón, no a ellos, sino al patio, a las paredes, a cada mirada que evité. Entendí que el dinero no había lavado nada. Había ensuciado todo. No escribiré los detalles con morbo. Basta decir que la violencia fue seca, eficiente, sin emoción. Los empresarios no parecían enojados. Parecían cumpliendo un trámite. Caí donde tantas veces caminé, y el suelo me recibió con una dureza conocida. Mientras la vida se me escapaba, pensé en el sonido de la vecindad cuando está en calma, en el silencio después de apagar una luz. Pensé que ojalá mi caída sirviera de algo, aunque sabía que no. Si alguien lee esta carta, sabrá que no hubo fantasmas ni castigos divinos. Solo hombres tomando decisiones y otros pagando el precio. Yo pagué el mío tarde y mal. Ojalá la vecindad encuentre una manera de respirar sin mí. Ojalá Ñoño no herede mis errores. Ojalá el Chavo encuentre comida y cuidado. Ojalá don Ramón recupere la dignidad que yo ayudé a erosionar. Ojalá doña Florinda deje de temblar. Ojalá doña Clotilde descanse. Ojalá el profesor Girafales no recuerde este patio como un fracaso. Cierro esta carta con lo único que me queda. La certeza de que el arrepentimiento no borra las consecuencias. Yo fui el administrador de una mentira, y la mentira me administró hasta el final. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.